Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. Bienvenidos y bienvenidas a Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Comenzamos esta transmisión o comienzo esta transmisión con un pedido de disculpas por anticipado, ya que aparezco resfriado fuertemente con todo aquí, pañuelitos, té, medicamentos a mi alrededor para poder realizar la transmisión. En el caso de toses, estornudos o de que me acometa un ataque de tos, realizaré una pausa, así que comienzo con el pedido de disculpas en ese sentido, pero bueno, esa es la paternidad de niños chiquitos asistiendo de niños, de chiquilines asistiendo al jardín, recogen las bacterias y los virus y después todo el mundo en casa enfermo. Así que, bueno, gajes del oficio. Saludos ya para mucha gente conectada, como siempre nos acompaña la queridísima Beatriz Pulido con la moderación, gente de Sevilla, Asturias, Bélgica, Cerva Lavari, por ahí Andalucía, Axarquía malagueña, algún porteño por ahí de Buenos Aires, Ecuador, Culiacán, Perú visto también por ahí. Bueno, ya bastante gente conectada desde todos los lugares del mundo. Em, Antes de comenzar, quiero Falisa, también por ahí, saludos desde Falisa. Saludos para allí, donde eso aparezca en el mundo. Antes de comenzar con el análisis de hoy, quiero recordar las actividades de la semana o las transmisiones planificadas para esta semana. El día de mañana, si nos acompaña la suerte, vamos a participar, vamos a realizar una charla con el canal Historia de la Guerra, con el amigo Remy. Si nos acompaña la suerte, porque ahora en Ecuador aparecen cortes programados de electricidad y todavía no puede determinar si mañana en ese horario, en principio el horario de las 9 de la noche de aquí de Alemania, si en ese momento va a aparecer la luz, la electricidad en su zona de Ecuador o no, si va a aparecer cortada. Así que lo determinaremos sobre la marcha, pero en principio eso planificado. El jueves, charla de recontralujo con el señor Atilio Borón, si no recuerdo mal, a las 5 de la tarde de aquí de Alemania. 4 horas de diferencia con Argentina, con Buenos Aires, la ciudad de residencia de Atilio. Desde hace unos días cambio de horario, así que la diferencia nuestra con América Latina de horario un poquito menor, 1 hora menos, eso es muy bueno para todos nosotros. Y después, bueno, como siempre, recuerden las transmisiones en vivo, casi cada 2 días más o menos, y el domingo, como siempre, con nuestro queridísimo Fernando Morago. Bueno, saludos también por ahí para Maldonado, Resistencia Argentina, la provincia de Chaco. Vamos a comenzar sin más prolegómenos el análisis del día de hoy. En el día de hoy vamos a concatenar el análisis geopolítico con el análisis militar. Ya en las últimas transmisiones, ya desde hace algunas semanas estamos realizando un análisis dual de lo político, la política y los eventos, los hechos, el desarrollo militar en el frente de batalla, tanto en Ucrania como en Gaza. Esto responde a que, bueno, por un lado a que los demoledores y las demoledoras generan mucha presión para que realicemos análisis militares más a menudo con mapas, con, bueno, análisis táctico, operacional, estratégico dentro de nuestras posibilidades. Recuerden que yo, un politólogo, economista, sociólogo, mucho más que un analista militar, pero bueno, con el tiempo ya fui recogiendo bastantes recursos como para presentar un panorama de las operaciones militares en el presente. Por un lado, esa una de las razones, la presión de ustedes, demoledores y demoledoras, y por otro lado, em, el hecho teórico de alguna manera de que
la política y la guerra aparecen interrelacionadas. ¿Sí? La guerra y la política representan dos caras de lo mismo. Recuerden la famosa frase de nuestro querido von Clausewitz, esa de, en alemán, si no recuerdo mal, der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Esa es la frase en alemán. En castellano, algo así como la guerra representa la continuidad de la política por otros medios, frase la cual, por cierto, generó muchas interpretaciones erróneas en el sentido de una idea de lineal de la política por un lado hasta que comienza la guerra y a partir de ahí aparece la guerra en reemplazo de la política. Nunca jamás esto dicho así por von Clausewitz. En realidad deberíamos conceptualizar esto como lo político en el sentido de todas las relaciones de poder y dentro de eso la política, las relaciones de poder ligadas al aparato estatal, al sistema de partidos y en algunos momentos aparecen la guerra junto a la política, nunca en reemplazo de la política, sino como nuevos medios de la política y por ende política y guerra siempre aparecen unidas, siempre parecen interrelacionadas. ¿Sí? Por eso eh, también esta idea del análisis geopolítico y militar a la vez. Hecha esta aclaración, un poco teoricista, un poco académica, pero bueno, mil disculpas si a veces cometo alguna redundancia propia de la academia, de presentar las cuestiones un poco demasiado académicamente, pero siempre ayuda, siempre representa un buen paso o una buena forma de comenzar el análisis, recordar un poquito la teoría, la forma, la perspectiva teórica, desde dónde realizamos el abordaje de la realidad. Y dicho esto, ahora sí, comenzamos con el análisis geopolítico puro y duro con mapas. Recuerden que eh, caracterizamos o que para como título de esta sesión, de esta transmisión, establecimos el título de Los halcones desbocados en el sentido de la pérdida de control en gran medida de los halcones estadounidenses, llamamos halcones neoconservadores estadounidenses, a los dirigentes políticos o las dirigentes políticos ubicados en las altas esferas del poder en el país más poderoso del mundo, Estados Unidos, de ideología neoconservadora, aunque con penetración en el aparato estatal durante todos los gobiernos, con una visión de la geopolítica y de las relaciones exteriores de los Estados Unidos tendiente hacia la expansión imperialista y el establecimiento de la hegemonía unipolar estadounidense, algo más que relevante ya que en este momento estos halcones en gran medida determinan la política exterior de Estados Unidos sin ningún tipo de límites, más aún considerando la situación de Biden. Recuerden que aparece senil, perdido en gran medida, debido a lo cual las voces a su alrededor, Victoria Nuland, Anthony Blinken, James Sullivan, bueno, y compañía, varios más por ahí, Robert Kagan seguramente también mencionable, bueno, van determinando la política exterior, la cual hasta hace algún tiempito presentaba un punto álgido, un punto de tensión por excelencia con la guerra en Ucrania, ¿sí? Y un segundo punto de tensión inteligentemente provocado por los Estados Unidos aquí en Taiwán, ¿sí? Bueno, hace poquito, a raíz de los atentados terroristas, perdón, del ataque de Hamas a Israel, con ataques a bases militares, a personal militar, pero también con ataques a civiles
indefensos, y en ese sentido podemos caracterizar esos ataques sin lugar a dudas como ataques terroristas y condenables desde todo punto de vista, naturalmente. Bueno, de repente apareció para los Estados Unidos una oportunidad de oro, no para los Estados Unidos, sino más bien para esos halcones neoconservadores alrededor de Biden, con un conflicto por aquí, ¿sí? Un conflicto en la Franja de Gaza, precisamente en un momento en el cual este conflicto, el conflicto más importante, presentaba novedades negativas, presentaba novedades eh, no deseadas, o presentaba novedades incómodas para los Estados Unidos a partir de el fracaso de la contraofensiva ucraniana, por cierto, ya reconocido por los propios medios occidentales, incluso por algunos medios o por algunos analistas pro-ucranianos también. En ese momento en el cual por acá aparecía, vamos a una flechita hacia abajo, por acá aparecía un punto negativo, una batalla en parte perdida por los Estados Unidos, perdida en el sentido de no haber podido materializar el objetivo de esta batalla, de generar un debilitamiento de Rusia. Bueno, cuando aparecía este problema, en ese contexto apareció esta oportunidad, y recordemos que los halcones no solamente carecen de marcha atrás, carecen de retroceso, sino que también carecen de frenos, de freno de mano, de freno de pedal, de cualquier forma de freno. Con lo cual, si por acá un problema, qué mejor entonces que una escalada en todos los conflictos en curso, con una lucha a todo o nada con nuestros grandes enemigos, nuestros en el sentido de la perspectiva de los Estados Unidos, con nuestros enemigos a través de enfrentamientos proxy. Recordemos el de Ucrania, el número 1, entre Estados Unidos y Rusia, o entre la OTAN y Rusia, la OTAN como el conjunto de aliados de Estados Unidos, alrededor de Estados Unidos. El segundo, el de Taiwán, y ahora un tercero. Así que, ¿qué tal si todos a la vez, todos, como en el póker, esa figura cuando comienzan las apuestas y realizan una apuesta a todo o nada, ¿no? En inglés, all in, como a todo o nada, ¿sí? A matar o morir. Bueno, esa es la postura imperante entre los halcones en este momento, más allá de alguna eh, diferencia en cuanto a la conveniencia de esto o no, a la idea de conflictos en varios lugares, pero sin enfrentamientos directos, una línea un poquito menos radical, promovida por algunos halcones ubicados en segundo lugar, pero no, en principio la política imperante de los halcones estadounidenses en este momento, esta de enfrentamientos simultáneos a todo nada contra los grandes enemigos de los Estados Unidos, grandes enemigos desde la visión del mundo de ellos, grandes enemigos para su propia hegemonía unipolar. Y si me acompañan y realizamos una línea entre estos conflictos, podríamos aquí también realizar una línea hasta un cuarto conflicto aquí en Corea del Norte, que aparece, chachán, perdón, bastante mal dibujado esto, que aparece aquí, chachán, una política de contención hacia el principal enemigo de los Estados Unidos, hacia la China. Es el sentido de esta seguidilla de conflictos con el objetivo final de la contención del principal del principal adversario estratégico de los Estados Unidos, la China. También podríamos recordar aquí en el camino el conflicto promovido por Estados Unidos en Pakistán, recordar también lo de Afganistán, el intento de un conflicto con Irán. Bueno, todo eso en ese marco un poquito más grande de contención hacia de contención hacia, hacia China, ¿sí? Ese el contexto general.
Así comenzamos el análisis geopolítico. Realicemos ahora el análisis militar de las novedades de los últimos 2 días, especialmente en la guerra en Ucrania, y después sobre el final recapitulamos lo político, lo militar y una conclusión sobre todo esto. ¿Sí? ¿Me van acompañando hasta acá en el plan de hoy? Ojalá que sí. Vamos entonces a presentar las últimas novedades. Una vez más, como explicación del porqué de esta interrelación entre análisis político y análisis militar o análisis geopolítico y militar. ¿Cómo comenzamos el análisis político, el análisis geopolítico de recién? Con la noticia o con el hecho de la derrota de la contraofensiva ucraniana, un hecho militar. Y a partir de ahí, la contra o la apuesta o, ¿cómo llamarlo? La subida de la apuesta, ¿sí? El subir la apuesta, al realizar una apuesta más fuerte de los halcones estadounidenses para múltiples conflictos a la vez. ¿Sí? Una vez más, lo militar y lo político. Y lo uno determina lo otro y viceversa. ¿Sí? Así que ahora sí, comenzamos con lo estrictamente militar, con muchas cosas muy interesantes de los últimos 2 días. Esto de aquí, vamos a presentar todo como siempre con documentos fílmicos, fotográficos, sí, videos básicamente, fotografías, etcétera, etcétera, como prueba de, bueno, nuestros análisis o como fuente de nuestros análisis. Bueno, comencemos una vez más con este mapa con todo adentro. Los principales enfrentamientos en estos últimos 2 días aparecieron en Avdiivka y sus alrededores, por ende vamos a establecer el foco ahí, en esa región, con algunas novedades bastante interesantes por aquí. Bien, recuerden el marco general de todo esto, una vez más. Contraofensiva o mal llamada contraofensiva ucraniana fracasada, contraofensiva ucraniana fallida, fracaso. Y como respuesta a eso, ofensiva rusa, o en realidad ofensiva ucraniana fracasada, contraofensiva rusa a lo largo de todo el frente, pero con objetivos locales, uno de ellos Avdiivka, el más importante, de cara a generar la consolidación de la línea defensiva de Rusia, con miras a una ofensiva general el año próximo, es así, con objetivos estratégicos, ¿sí? Muy posiblemente la toma de todo el este y todo el sur, todos los oblasts anexionados por Rusia. Por el momento, Rusia realiza una ofensiva larga en cuanto a su extensión, pero focalizada en cuanto a sus objetivos. Y una vez más, Avdiivka representa el principal punto de concentración de esfuerzos con una estrategia de embolsamiento. Recordemos una vez más cuál la forma de embolsamiento. Por aquí es el embolsamiento y a la vez por aquí. Esa la estrategia rusa de ese norte, sur y oeste. Claro que cada una de las manitas o de las manos de esta pinza presentan a su vez 2 direcciones. Ya lo presentamos varias veces esto aquí, simplemente recuerdo cosas ya dichas. Por un lado, la pinza sur en esta dirección de ataque directo y por otro lado, la pinza la pinza suroeste o la parte de abajo de la pinza con objeto del avance hacia el oeste para conquistar todo esto. Aquí recuerden que aparece un espejo de agua, una frontera natural, y si Rusia pudiera conquistar esto de aquí, inmediatamente toda esta región aparecería bajo su control debido a esta frontera natural. Ese uno de los
objetivos de estas dos pinzas, una vez más, hacia la izquierda y hacia arriba. Y en el caso de la pinza superior, la pinza norte, nuevamente, por un lado, el ataque directo. Recordemos que esto comenzó mucho más atrás, comenzó desde aquí, así, primero con la conquista de la famosa escombrera, el famoso Terricom, y a la vez hacia la izquierda también, con el objetivo de la toma de Stepove y Verdici para el cierre de el embolsamiento. ¿Sí? ¿Cuántos mamarrachos, mamita? Pero bueno. Bueno, ese es el marco general. ¿Cuáles las novedades de los últimos 2 días? Primera novedad, las primeras novedades aparecieron en el sur con geolocalización de enfrentamientos a partir de los videos de enfrentamientos geolocalizables, no todos ellos siempre geolocalizables, pero a partir de los videos geolocalizables podemos determinar más o menos la línea del frente, ¿sí? Hasta dónde aparecen las tropas rusas y hasta dónde aparecen las tropas ucranianas. Aquí la primera prueba novedosa de los últimos días como confirmación de estos avances realizados en los últimos días por Rusia. Vamos a presentar, un segundito, el primer documento. Por lo general, la confirmación de la presencia de uno de otro lugar aparece a través de un video publicado por el enemigo, ¿sí? Con un ataque generalmente de un dron FPV, un dron de primera persona, a partir de lo cual podemos determinar, bueno, si los ucranianos realizan ataques sobre posiciones rusas en ese lugar, los rusos aparecen ahí, y viceversa, si los rusos realizan ataques sobre soldados ucranianos o sobre un blindado ucraniano en este lugar, bueno, evidentemente los ucranianos ya conquistaron o aparecen asentados en ese territorio, por lo menos en la lucha por ese territorio. Bueno, el primer video aquí, un ataque, no van a aparecer, nunca presentaremos dentro de nuestras posibilidades gente muerta ni herida. El primer video, ahí la imagen de tropas rusas realizando avances antes de un ataque con un dron. Esto naturalmente generó bajas, heridos y posiblemente parte de esos soldados muertos también, pero bueno, es ubicable aquí. ¿Sí? Esa gente, esos soldados realizaban un avance en el sur de Avdiivka, así, en esta dirección. ¿Sí? En esta dirección, evidentemente con el objetivo de el acoso de Avdiivka por izquierda y también la toma de esta localidad llamada Tonenque. Así que todos los avances supuestos y sugeridos por los mapeadores en los últimos días en esta dirección, por primera vez aparecen confirmados a través de este video. Interesante también que ese, ese ataque con drones fue realizado por esta brigada mecanizada, la número 53 de Ucrania, la cual evidentemente aparece a cargo de la defensa de ese flanco, la brigada número 53, la encargada de o la responsable de ese ataque y de ese video publicado por ellos mismos. ¿Sí? Eso por un lado, en primer lugar, en el flanco sur. Segundo, segundo elemento importante también aquí en el flanco sur. Otro ataque geolocalizado aquí en la zona de entre Bodiane y Pervomaiske. Recordemos que los rusos quieren el avance hacia allí y los ucranianos responden por este lado. El
ataque de los rusos a los ucranianos, en este caso viceversa, por la noche, de ahí el visor nocturno. Esos puntitos sobre ese camino, bueno, básicamente representan personas. Ahí aparecen personas detectadas, obviamente, por un dron ruso con visión nocturna, y ahí realizan un giro en su trayectoria a la búsqueda de auxilio, de cobijo, de protección en ese área residencial, y a partir de lo cual los rusos comienzan con bombardeos hacia esas zonas. ¿Sí? Esto, velocidad, ahí, un poquito más rápido. Bueno, este es el bombardeo, ahí, hacia ese grupo evidentemente un grupo de sabotaje, un grupo de avanzada de ucranianos. Bueno, nada muy novedoso por aquí. Video ese geolocalizado en este área. Esos soldados ucranianos, por la noche, un grupo de sabotaje realizaba un avance hacia aquí. En el momento en el cual determinan que los rusos establecieron su ubicación y comienzan los ataques con drones, posteriormente sí los disparos con artillería. A partir de ese momento, ellos realizaban un avance por aquí y aquí un poquito más de zoom. Eso, ahora sí. Por aquí, cuando comienzan los ataques, realizan un giro hacia esas casas, ruinas hoy día, seguro esto en algún momento un lugar paradisíaco con casas de fin de semana, un lago en las cercanías, pesca, ríos, verde, una zona preciosa, hoy convertido en ruinas y en un infierno de guerra. Bueno, este es el movimiento hacia esas ruinas de estos soldados, así que más o menos la zona gris, la línea de enfrentamientos por aquí, estos terrenos consolidados como terrenos controlados por los ucranianos, y de aquí hacia atrás lo contrario para los rusos. Esas las dos novedades respecto a el frente sur de Avdiivka. ¿Me acompañan hasta acá en lo que vamos presentando? Sí, ¿verdad? Bueno, más novedades en Avdiivka. Por el lado de la ciudad en su conjunto, bueno, más bombardeos. Recordemos que los rusos ya habían comenzado con bombardeos preparatorios mucho tiempo antes, bombardeos visibles aquí en estas imágenes a partir de las anomalías de temperatura, los fuegos eh, percibidos, captados por satélites. En este caso, los rusos están realizando una concentración de sus fuegos en esta zona con el evidente objetivo de la preparación de un inminente ataque hacia aquí, hasta esta zona de bosques ubicados por fuera aún de la ciudad. Es el primer ataque con artillería. Recordemos además que en los días pasados los rusos habían realizado muchos ataques con artillería por esta zona también, ¿no? Desde aquí hasta acá. Eh, vamos a presentar algunos por aquí de los ataques de los últimos días, como por ejemplo este con bombas FAB, nada más y nada menos, bombardeos preparatorios, en este caso sobre la famosa planta química o la planta de coque. Este ya lo presentamos hace algunos días. Este aquí otra demostración de los ataques con bombardeos por la noche. Esto filmado desde la propia ciudad de Donetsk, sobre el fondo los bombardeos a Avdiivka, y evidentemente también esas imágenes en el aire, muy posiblemente el fuego del fuego antiaéreo. Bueno, lo habitual antes de o en el marco de una operación ofensiva, el trabajo previo con el bombardeo, la blande lo llaman a esto los militares, el bombardeo a las posiciones
sobre las cuales van a comenzar los avances de aquí a poco tiempo. ¿Qué otra novedad, además de estos bombardeos? Aquí un bombardeo del día de ayer. Ya sobre, bueno, una vez más sobre la planta de coque, más imágenes de los bombardeos generalizados. Novedades interesantes más allá de esto, nada realmente novedoso en cuanto a los bombardeos ya iniciados. Bueno, la confirmación la confirmación en video definitiva de la toma de tanto de la escombrera como de los territorios ubicados em, en, a la derecha de las vías del tren. Y otra de las novedades muy importantes, según algunos mapeadores, ya habría comenzado, de esto carecemos de confirmación, pero ya aparecen mapeadores prorrusos y proucranianos presentando supuestos intentos de ataque más allá de las vías del tren, desde esta hilera de árboles ubicada a la derecha de las vías del tren. Estas las vías del tren, recuerden, estas de aquí. Bueno, tras la toma del Terricón y de todos estos territorios, ahora confirmados y vamos a presentar la confirmación, aparentemente Rusia, según algunos mapeadores, incluso mapeadores proucranianos, estaría comenzando ya operaciones en dirección hacia la planta de coque y hacia el sur. Este es el mapeador más serio de todos, Suriyak. Ahí aparece bien clarito el avance desde las alturas de la planta de coque hacia abajo, esos territorios ubicados en esta zona. Por aquí, ¿sí? Desde aquí hacia ahí y con el objetivo de avances hacia el sur. Por ahí también este otro mapeador, este prorruso, aquí con, según este mapeador, ya intentos de ataques hacia la planta de coque, intentos de cruce de las vías, toma de esta hilera de árboles y ataques hacia la planta química. Por ahí aparecía, ahora ya no, también una referencia a un canal de Instagram pro-ucraniano con un mapeo similar, con lo cual estas versiones aparecen no solamente en canales prorrusos, sino también en canales pro-ucranianos. Lo interesante, además de esto, en este día, la confirmación de esto. Este otro de los canales, si no recuerdo mal, uno de los canales, uno de los canales pro-ucranianos confirmando estos ataques. Lo interesante aquí, esto de aquí, un segundo, dos pruebas, dos documentos en video. Aquí el primero, de fondo, la escombrera. Aquí abajo, esto por la noche, un grupo de sabotaje, un grupo de reconocimiento ucraniano, a este lado de las vías del tren, ese puntito ahí abajo, esos puntitos, bueno, realizando una operación de contraataque por la noche, descubierto por los rusos y atacados. Bueno, ese el video. Allí, bueno, ahí los ataques, eso más o menos ubicado por acá, como confirmación de que ese grupo de avanzada aparecía desde Ucrania queriendo reconquistar los territorios ya tomados por los rusos en esa zona. Lo mismo la geolocalización de esto de aquí. Atención a este video. Este es un video con las bajas, por suerte, ¿cómo lo llaman esto? Desenfocadas. Este es un video de los ucranianos. Hay ejemplos de los bombardeos. Lo importante de esto, hay las vías del tren. ¿Visibles para ustedes? Bueno, esas las vías del tren y esos los ataques. Disculpas. Esos los ataques de artillería,
los ataques con drones de los ucranianos hacia, evidentemente, zonas ya tomadas por los rusos. De ahí la publicación de, bueno, fuego de todo tipo. De ahí la publicación de este video por los ucranianos. Ahí las vías del tren, ahí los ataques hacia esa zona. Ahí las vías. Y los feroces los ataques, ¿no? Todo esto así. Terribles los ataques, bueno, ataques hacia posiciones de... Ahí las vías nuevamente, ahí bien claritas. Atención al grado de los enfrentamientos, ¿no? Encarnizados en el medio de la niebla. Hay la estela de un cohete, ataques de todo tipo. Esas las imágenes de las bajas rusas, efectivamente, muchas bajas rusas como en toda operación de ataque frente a una defensa encarnizada de los ucranianos, pero con avances. Esa es la diferencia con más bajas, bajas, bajas. Esa es la diferencia con la contraofensiva o la mal llamada contraofensiva ucraniana con 90.000 muertos y unos avances mínimos. Aquí aparecen bajas múltiples de Rusia, pero avances, ¿sí? Esto, por suerte, todos grisados, bueno, más baja, más baja, más baja, gente muerta, 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 así de terrible la guerra. Detrás de cada una de esas imágenes desenfocadas, un papá, una mamá, hijos, novias, esposas, hermanos, hermanas. Bueno. Triste, triste la situación del mundo hoy día. Aquí, además de esta confirmación, por cierto, ¿por qué presento esto y por qué lo interesante de estos videos? Esta es la primera confirmación en video de la toma de los rusos efectiva de esto. Después de, recuerdan, idas, vueltas, conquistas, reconquistas, versiones de que sí, ya habían reconquistado esto, después de que no. Bueno, acá por primera vez aparece una evidencia de la consolidación de esto, ¿sí? Bueno, segundo punto muy importante y muy relevante del día de hoy, este video de aquí, con la destrucción de un tanque Leopard 2A6. Este tanque ya había aparecido en un video propagandístico de Ucrania hace unos días, lo presentaban de pasada hacia esa zona, había aparecido ahí. Bueno, al día siguiente el mismo tanque apareció destruido. La destrucción de un tanque en sí representa un hecho anecdótico, incluso la destrucción de un Leopard más allá de lo propagandístico. Lo interesante acá responde a el hecho de que los ucranianos están realizando una defensa de Avdiivka con todos sus recursos. Estos los mejores recursos a disposición de Ucrania. ¿Sí? La reserva de lo mejor a su disposición, los tanques Leopard, y en la última semana solo en la última semana presenciamos la destrucción de alrededor de 9 tanques Leopard. ¿Sí? Ahí el momento del impacto. No, es un disparo del tanque aparentemente. O el momento del impacto de un dron. Ahí el tanque Leopard, bien reconocible. Por suerte la tripulación pudo abandonar el tanque. Ahí la salida y la evacuación. El tanque destruido y después completamente en llamas. Esta es la demostración del a todo o nada de Zelensky también, ¿no? Buen pichón de los halcones neoconservadores estadounidenses. Esto de nunca retroceder, ni siquiera en términos estratégicos, cuando ya no aparecen oportunidades de avances, no aparecen oportunidades de victoria, en lugar de establecer el foco en la defensa y en el cuidado de los recursos, incluidas las vidas de los soldados y las soldadas. No, a todo o nada, esa la orden de Zelensky. Y ahí la prueba de lo dicho con este tanque.
Algo interesante respecto a eso también, respecto a la decisión de Zelensky de defensa a cualquier precio, aún contra la voluntad de Zaluzhny, su máximo general. Los rumores respecto a esto proliferan en cuanto a que Zaluzhny habría, igual que en Bakhmut, habría realizado la sugerencia, habría presentado el consejo militar de retroceder para establecer el foco en las posiciones defensivas, pero eh, Zelensky rechazó esto y despachó la orden de la defensa a cualquier precio. En los últimos días, recuerden, lo presentamos aquí también, el cuartel general de la defensa de Avdiivka abandonó la ciudad de Avdiivka ante la inminencia de la toma, no una inminencia en cuanto a 1 o 2 días, 1 o 2 semanas, posiblemente presenciemos acá un combate encarnizado de 2 o 3 meses, pero más allá de eso ya parece claro, tanto para los rusos como los ucranianos, que tarde o temprano conquistarán Avdiivka, con lo cual en términos militares carecen de sentido la defensa con la quema de los últimos recursos y de los mejores recursos, más allá de la cuestión ética y moral relativa a la pérdida de vidas sin ningún sentido, sino en términos militares, ningún sentido, pero bueno, a veces la política y la propaganda, a propósito del inicio del video de la relación entre política y guerra, a veces la política determina estas decisiones. Lo interesante de esto, el otro día recordemos que Zaluzhny realizó una reunión en esta zona después de una visita a sus generales en una de estas localidades, una más cercana. Después realizó una reunión con generales estadounidenses, evidentemente para el análisis de la situación en Avdiivka. Pero lo más interesante sobre esto, la noticia desde Kiev, por aquí en algún lugar, Kiev, y la carita de Pap, esto de aquí. Un trascendido, pero hasta ahora estos trascendidos, tanto los trascendidos sobre sobre las diferencias entre Zaluzhny y Zelensky respecto a Bakhmut como respecto a Avdiivka, después aparecieron, por lo menos las de Bakhmut aparecieron confirmadas, ¿sí? Que Zaluzhny y los altos oficiales ucranianos presentaban el consejo de abandonar Bakhmut y que Zelensky determinó lo contrario. Bueno, todavía lo otro no apareció confirmado, pero presenta las características de una versión fidedigna, real. El último trascendido, con mucho sentido en este contexto. ¿Cuál es el trascendido? Ahí es escrito en inglés. Zelensky está planeando despedir a Zaluzhny. ¿Sí? Zelensky deliberando sobre el despido de Zaluzhny, lo cual en términos militares para Ucrania representaría una tragedia, porque Zaluzhny realiza su trabajo como militar de excelente manera, un militar ucraniano formado a todas las luces por la escuela militar soviética, de ahí su enorme capacidad como militar. ¿Sí? Si quieren mi opinión sobre los militares, sobre el alto mando o los altos mandos, para mí en términos militares aparecen Surovikin y Zaluzhny, Surovikin de Rusia, Zaluzhny de Ucrania, como los mejores generales, sin lugar a dudas, y muy por detrás un Gerasimov u otros, no recuerdo ahora el nombre del general destituido hace 2 días por Putin en la zona de Gerson. Ese último, el de la zona de Gerson, con malas decisiones en términos militares. Bueno, Zaluzhny, un muy buen militar. Esto independientemente de la postura de cada quien respecto al conflicto. Recuerden que nosotros realizamos un análisis crítico respecto a la expansión de la OTAN hacia el este, el rol de Ucrania en todo esto como punta de lanza del imperialismo estadounidense. Bueno, más allá de todo esto, estoy realizando ahora un análisis de estos generales en términos de técnica militar. Bueno, Zaluzhny, un muy buen general, eso fuera de discusión.
Si Zelensky determinase la salida de Zaluzhny, entonces Ucrania aparecería en problemas aún mayores que los actuales. Este, este, esta noticia aparece en un contexto cargado de especulación política, porque recuerden que en marzo del año próximo, aunque Zelensky no lo quiera, muy probablemente deba realizar elecciones en Ucrania, como lo establecería el calendario electoral ordinario. En este momento las elecciones aparecen suspendidas por la ley marcial, pero Estados Unidos determinó que Zelensky ya realizó su función, ya realizó su triste papel en la historia, ya realizó eh, su masacre respecto a la situación política, económica e incluso a la enorme cantidad de personas muertas sin ningún sentido en un enfrentamiento a todas las luces desde el inicio, eh, inganable o no, sin posibilidades de victoria, no podía en ningún momento, más allá de las idas y vueltas de esta guerra, no podía de ningún modo Ucrania, ni siquiera con el apoyo de la OTAN, conquistar una victoria militar contra Rusia. Solo quizás podríamos haber presenciado una victoria militar de los ucranianos en el caso de que la OTAN hubiera determinado una participación directa con tropas en el territorio, que los Estados Unidos hubiera comenzado una campaña de guerra total. En ese caso, eventualmente, quizás, aunque tampoco lo podemos determinar, y en ese caso habría comenzado una guerra mundial. Por suerte no presenciamos ese escenario porque en ese caso habría respondido Rusia, en el caso de, un, de una amenaza existencial, habría respondido con su arsenal nuclear. Bueno, dicho esto, después de que Estado, o tras la decisión de Estados Unidos de abandonar a Zelensky, de abandonarlo en el sentido de que debe aparecer en su lugar un reemplazante porque él ya realizó su triste mandato. Bueno, Estados Unidos generó presión y en marzo serán realizadas las elecciones. Y aquí mi punto respecto a Zaluzhny. Zaluzhny aparece como uno de los posibles candidatos a la sucesión de Zelensky, ¿sí? De hecho, como el candidato más popular. ¿Por qué? Porque presenta, por un lado, eh, por ahí aparecen otros, algunos ex asesores de Zelensky críticos, bueno, distintas personas, pero Zaluzhin presenta las dos caras o las dos dimensiones más atractivas para el electorado ucraniano. Por un lado, el enfrentamiento contra Rusia, nadie lo podría caracterizar como prorruso, como débil, porque el tipo participa en esto con el cuerpo, ¿sí? Como militar en funciones, pero a la vez recuerden que él, una vez más, realizó la sugerencia, presentó la, el consejo de retroceder en Bakhmut, retroceder en Avdiivka, con lo cual también aparece como un tipo con, sí, cuidado, una persona interesada en el cuidado de las vidas de los ucranianos, sino como un carnicero guerrerista, sino como alguien comprometido con la guerra contra Rusia, pero a la vez alguien preocupado por las bajas de Ucrania. Candidato perfecto. De aquí está lo plausible de este rumor respecto a la posible destitución de Zaluzhny en el marco del conflicto sobre Avdiivka entre Zaluzhny y Zelensky. Último elemento de análisis militar antes de recomenzar lo, eh, con lo geopolítico. Por aquí. Pop, pop, pop. Dos cositas más, militares y políticas a la vez, ¿sí? Bueno, por un lado, una sencillamente militar, esta,
interesante. Aquí un video, y no el primero este. em, ¿Qué quieren los rusos? Bueno, en gran medida quieren este embolsamiento y a partir de ahí comenzar con el asedio de la ciudad. Para eso, entre otros sistemas de armas, eh, quieren establecer sistemas de lanzaderas, de sistemas de ataque de lanzallamas, ¿sí? Ataques a través de bombas termobáricas. ¿Por qué? Porque estas armas demoníacas, terribles, presentan una característica, el hecho de que al realizar ataques termobáricos, de estos ataques a partir de, bueno, en realidad presentan múltiples fases. Por un lado, generan un golpe de presión tan fuerte antes de, primero generan la succión del oxígeno, ¿sí? Después una llamarada total y absoluta, con lo cual si alguien aparece aún vivo después de la extracción del oxígeno por el grado de la explosión de fuego en un área relativamente grande, bueno, después aparece una llamarada demoníaca, todo prendido fuego, y finalmente un golpe de presión nuevamente, con lo cual tres efectos, es el efecto terrible de las armas termobáricas, ¿sí? Con la toma de el golpe de presión por la succión del oxígeno, después una ola de fuego y después nuevamente lo contrario, otro golpe de presión. Eso genera la destrucción de cualquier posición, aún en trincheras. Esa es la ventaja de estas armas termobáricas. ¿Cuál es el problema técnico de estas armas? Presentan una distancia de disparo corta, de alrededor de 6 kilómetros. Bueno, por eso los ucranianos aparecen muy atentos a la llegada de estas armas en toda esta zona alrededor, en permanente control a través de drones. Aquí el ejemplo de una de ellas detectada y destruida. Video de los ucranianos, ahí detectada y destruida. Muy lentas además, no presentan una velocidad limitada para el desplazamiento. Estas armas tan terribles. Ahí la imagen del dron FPV, ahí, pop, y ahí la destrucción. Ahí el impacto y claro, esto lleno de combustible adentro. Esa es la forma de funcionamiento de un arma termobárica, ¿no? Generar un disparo de una nube de combustible y después la ignición de esa nube de combustible en una fracción de segundo. Ahí comienzan los fuegos artificiales, claro, con la destrucción de esto. En una fracción de segundo, una nube, una ola de fuego quemándolo todo después de esa succión del aire tan mortal como la nube de fuego, ¿no? Bueno, maravillas de la técnica humana. Lamentablemente, como humanidad carecemos de interés en la cura de muchas enfermedades, pero generamos maravillas de la técnica para la muerte, y esto no solo los rusos, obviamente, los rusos, los estadounidenses, los chinos y los alemanes y todos el complejo industrial armamentístico mundial. Esa es la triste realidad de nuestra raza humana. A propósito de bellas noticias para la humanidad, bueno, pero las cuales determinan el análisis geopolítico. Esta la otra gran novedad de los rusos, la presentación de las primeras imágenes de el último misil crucero de los rusos llamado Burevestnik, con una característica para mí completamente novedosa, la capacidad de desplazamiento a partir de un motor nuclear. Un misil crucero de propulsión nuclear, ¿sí? Propulsado por un motor nuclear, así como los submarinos nucleares, llaman submarinos nucleares a los submarinos con una planta propulsora nuclear, un pequeño reactor nuclear
como planta propulsora, lo cual en el caso de los submarinos genera muchísimas ventajas porque no deben, primero, carecen de combustible fósil y no deben realizar, básicamente, ese reactor nuclear genera energía casi al infinito, ¿sí? En términos de tiempo, ¿no? Cada tanto deben seguramente realizar el repostaje del combustible nuclear, pero cada años, ¿sí? Del seguramente uranio o alguna forma de combustible nuclear. Bueno, esa es la característica de este misil crucero completamente novedoso, presentado por los rusos a partir de esta imagen, con, bueno, claro, con un motor nuclear, por ende, con una capacidad, una autonomía, no lo determinaron en esta publicación, pero prácticamente ilimitada, de miles de kilómetros. No genera consumo de combustible fósil, ¿sí? De combustible fósil o de cualquier otra forma de combustible de un misil de crucero convencional. Presenta un reactor nuclear como motor, entonces una autonomía total y naturalmente la capacidad de transporte de una ojiva nuclear. Todo esto aparece en el conflicto de la escalada eh, en Gaza, en Ucrania, en Taiwán, ese conflicto geoestratégico a escala global con el cual comenzamos el análisis y así abandonamos el análisis militar en esta zona, ¿sí? Para recapitular todo lo hablado a partir de algunas reflexiones, una vez más, desde lo geopolítico. Me están acompañando hasta acá demoledores, demoledoras, o estoy presentando demasiada información o aparezco demasiado teórico. Ustedes me ayudan siempre de aquel lado, por favor, con un poquito de orientación. Bueno. Bueno. Elementos de análisis geopolítico una vez más. Vamos a presentar otra vez el mapa mundial. Este de aquí. Recuerden nuestro dibujo. Yo recuerdo mucho a esos pasatiempos, así lo llamaban, esas revistas de pasatiempos, cuántas hechas en los veranos de mi infancia, eso de unir los puntos, ¿no? Uno generaba una figura uniendo los puntos. Bueno, acá a partir de la unión de las guerras proxies de los Estados Unidos, uno determina inmediatamente la existencia de una política de contención hacia China. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué otra prueba podemos presentar además de estos puntos unidos? ¿Sí? ¿Qué otra prueba podemos presentar de nuestra conclusión en cuanto al análisis de estas guerras proxies interrelacionadas entre sí en el marco de una estrategia más general? Bueno, primer elemento probatorio, primer fundamento para nuestro análisis. Bueno, sencillamente el pedido hecho por los Estados Unidos de un paquete de ayuda militar de 100.000 millones de dólares, lo recordarán ustedes, esto de político en inglés, pero ya traducido. Biden planea solicitar ayuda por 100.000 millones de dólares para Israel, Ucrania, Taiwán y metida ahí por ahí también la frontera. Pero lo importante de aquí, Ucrania, Israel, Taiwán. Otra vez esa línea de la geopolítica estadounidense para el control del Heartland, lo llamaría Mackinder, el papá de la geopolítica británica. El presidente Joe Biden enviará al Congreso una amplia solicitud de ayuda militar el viernes, solicitando aproximadamente 100.000 millones de dólares en asistencia para Israel, Ucrania y Taiwán, así como efectivo para manejar la afluencia de inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, según fuentes familiarizadas con el tema. Qué interesante esto, ¿no?
Ya caracterizamos, en muchos análisis, caracterizamos a Estados Unidos como una potencia en decadencia, lo cual no connota de ninguna manera la desaparición de Estados Unidos como potencia, sino que abandona su posición de eh, poder hegemónico único y exclusivo, de hegemón unipolar, para aparecer en el marco de un mundo multicéntrico con múltiples centros de poder, con China, con Rusia, con India, con los BRICS, etcétera. Bueno, también presentamos muchas veces dentro de ese marco la idea o la advertencia de que una potencia en decadencia representa el mayor peligro posible en la geopolítica global, porque por lo general las potencias no, por lo general a lo largo de la historia, y por ahí recuerdo el concepto de la trampa de Tucídides, por lo general no abandonan su rol de hegemonía unipolar de manera gratuita, sin una batalla a todo nada contra sus nuevos desafiantes, contra sus nuevos contrincantes. Y aquí aparece una demostración de esto, de esta decadencia de Estados Unidos, en el hecho de que, por un lado, Biden realiza un pedido a su propio Congreso, ¿no? Pero realiza un pedido de 100 mil millones de dólares para la guerra, básicamente, la guerra contra estos tres o en estos tres lugares, en Ucrania contra Rusia, en Israel contra Irán, básicamente, y en Taiwán contra China, pero además, como demostración de la decadencia, esto de dinero para la construcción de un muro, ¿no? Contra los migrantes. Otra forma de decadencia. Las potencias en auge llaman a la inmigración. A las potencias en expansión, para las potencias en expansión, la inmigración representa un capital, representa algo positivo, porque genera desarrollo de las fuerzas productivas, desarrollo social, incluso desarrollo demográfico. Bueno, las potencias en decadencia comienzan a rechazar hacia afuera cualquier intento de ingreso, ¿no? El paquete incluirá alrededor de 60 mil millones de dólares para Ucrania, alrededor de 10 mil millones de dólares para Israel, dijeron las fuentes. NBC News informó por primera vez algunos de los detalles de la solicitud, que no se finalizará hasta más tarde el jueves. Algo más interesante. La propuesta de asistencia sigue una sesión informativa clasificada por senadores el miércoles, bla, bla, bla. Bueno, hasta ahora el Congreso ha rechazado la solicitud de 24 mil millones de dólares de la Administración para 3 meses de financiación para Ucrania, dejando fuera cualquier dinero para la defensa del país contra Rusia en el proyecto de ley de gastos del mes pasado. Bueno, recordemos la posición de los senadores republicanos, quienes rechazan la ayuda para Ucrania, pero convalidan la ayuda para Israel. Interesante. Y aquí una prueba más de esto de que los halcones carecen de freno de mano, carecen de freno, carecen de marcha atrás, carecen de cordura. Bueno, habían solicitado, el gobierno de Biden había solicitado, lo recordarán, había presentado un pedido al Congreso para que convalidara una ayuda de 24 mil, un paquete de 24 mil millones de dólares para Ucrania. Eh, Fue rechazado y en lugar de rectificar, ahora solicitan 100 mil millones y solicitan 64 mil millones para Ucrania, ¿sí? Casi el triple. Bueno, ¿qué otro elemento aparece por ahí de análisis eh, para determinar precisamente la interconexión entre estos distintos puntos, entre estos puntos eh, de ataque de alguna manera, entre estos puntos de contacto entre Estados Unidos y sus enemigos a través de estas guerras proxy? Bueno, acá aparece una cuestión interesante, el hecho de que esta estrategia de guerras a todo nada en simultáneo contra todos presenta para Estados Unidos muchísimas dificultades y así aparecen eh, problemas graves como los reseñados en este artículo, problemas en cuanto a la incapacidad de responder a las necesidades propias de varias guerras a la vez. Vamos a presentar, por acá aparecía la ventanita, ahora sí, perdón por la demora, vamos a presentar un elemento más de análisis, este de aquí. Claro, ¿por qué aparecen? ¿Por qué
aparecen problemas. Esta dificultad representa, una vez más, una demostración de la interrelación de estos conflictos, ¿sí? Todos promovidos por Estados Unidos, y también representa una demostración de la falta de claridad en la visión de los halcones estadounidenses. ¿Por qué? Porque no alcanzan las armas, porque no puede despachar armas para 2 o 3 conflictos a la vez Estados Unidos, y menos en su situación actual. Esta es una columna de Telegraph, una publicación británica, publicado originalmente en inglés, traducido por el navegador. Estados Unidos enviará a Israel miles de proyectiles de artillería destinados a Ucrania. ¿Sí? Acá la demostración de el juego a varias puntas, pero el juego fallido, porque no alcanzan las armas, no alcanzan las municiones provistas por Estados Unidos para todos los conflictos a la vez. Las municiones serán desviadas para la guerra contra Hamas tras el ataque terrorista. Según un nuevo informe, Estados Unidos planea enviar a Israel decenas de miles de proyectiles de artillería destinados a Ucrania. Los proyectiles de artillería de 155 milímetros fueron apartados de las existencias de emergencia de Estados Unidos hace varios meses para su entrega a Kiev, pero ahora serán desviados a raíz del ataque de Hamas a principios de este mes, informó Axios, un sitio web de noticias estadounidense, citando a 3 funcionarios anónimos. Desde enero de este año, el Pentágono ha estado utilizando reservas almacenadas en Israel para enviarlas a Ucrania, con el consentimiento del gobierno israelí. Pero tras el ataque de Hamas, los funcionarios israelíes alertaron a Washington de que necesitaría la devolución de decenas de miles de proyectiles de 155 milímetros en caso de que fueran requeridos por el ejército mientras lucha contra el grupo terrorista, según Axios. Desde el ataque de Hamas, el ejército israelí ha aumentado significativamente su uso de artillería tanto en la franja de Gaza como a lo largo de su frontera norte con el Líbano, en medio de enfrentamientos cada vez más intensos con Hezbollah. Estados Unidos aceptó la devolución de las municiones. Después de recibir una evaluación del ejército israelí sobre sus necesidades urgentes de armas, informó Axios, y enviará los proyectiles a Israel en las próximas semanas. Aquí, una vez más, la prueba de la interconexión detrás de todos estos conflictos, con Estados Unidos como el factor conector, como el artífice detrás de todos estos conflictos, en última instancia, de cara, una vez más, a la conservación de su poderío a escala global, con la China como último enemigo, como enemigo principal, como principal contendiente. Los funcionarios estadounidenses han afirmado que desviar los proyectiles no tendrá ningún impacto en la capacidad de Ucrania para contrarrestar la invasión rusa, pero en Occidente crece la preocupación por la disminución de las existencias de armas después de 20 meses de apoyo militar a Kiev. No, en Kiev ningún problema con la falta de munición, para nada. Eh, no recordemos, por cierto, la decisión de Estados Unidos de despachar munición, bombas de racimo, munición de racimo, precisamente por la falta de municiones convencionales para Ucrania. Bueno, ahora esto tampoco, pero no, según Estados Unidos, esto no va a generar problemas eh, militares de aprovisionamiento militar para Kiev. No, de ningún modo, claro que no. El general de brigada Patrick Ryder, portavoz del Pentágono, dijo: confiamos en que podemos apoyar tanto a Ucrania como a Israel en términos de sus necesidades defensivas. Bueno, este es el error, no pueden. Anteriormente a Israel se le permitió utilizar las reservas de municiones estadounidenses almacenadas en el país durante su guerra con el Líbano en 2006 y la invasión terrestre de Gaza en 2014. Por cierto, recordemos que en algunas de estas, si no recuerdo mal, en la del Líbano, no solamente Israel no pudo realizar más avances, realizó avances hasta un determinado punto y tras lo cual debió abandonar la ofensiva, lo presentó como una victoria, bueno, los libaneses lo presentan como una victoria de su parte, pero entre otros problemas aparecía, además de la defensa de Hezbollah del Líbano, la falta de munición, y habían llamado en su momento a Estados Unidos para el envío de emergencia de munición estadounidense y de misiles, si no recuerdo mal, enviados a último momento por la falta, el vaciamiento de los arsenales israelíes. Eso en una de las operaciones de Israel hace algunos años, con lo cual ahora podemos
presenciaremos seguramente la misma situación respecto a Ucrania, ¿sí? El acontecimiento se produjo cuando el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania confirmó que Ucrania recibirá TACMS ya utilizados de largo alcance suministrados por Estados Unidos de forma regular. Dmytro Kuleba dijo, esto es un resultado directo del acuerdo entre el presidente Zelensky y el presidente Biden alcanzado en Washington durante una reunión personal a fines de septiembre. Mientras tanto, Joe Biden utilizó un inusual discurso en la oficina, inusual discurso, al desastroso discurso de la vez pasada, incluso llamado inusual por el propio Telegraph. Increíble, el desastre de Biden, por favor. Mientras tanto, Joe Biden utilizó un inusual discurso en la oficina oval para instar a los estadounidenses a apoyar a Israel y Ucrania y dijo que haría una solicitud urgente al Congreso el viernes por miles de millones de dólares en asistencia militar para ambos países. Sí, puede realizar un llamado a la nación, al Congreso, y aún si convalidan ese paquete de 100 mil millones de dólares para la ayuda militar, eso tampoco va a ayudar, porque una cosa, el dinero contante y sonante, y otra cosa, las municiones, las armas. La transformación de ese dinero en armas presenta un paso intermedio, la producción de esas armas. Si careces de esas armas, si careces de de un arsenal con esas armas y debes generar la producción e incluso careces del aparato productivo, el aparato industrial, destruido en el marco de una política de defensa pensada en otro sentido, no hacia la defensa en guerras convencionales con gran cantidad de munición, como las actuales. Bueno, por más que aparezcan 100 mil, 200 mil o 500 mil millones de dólares, vas a carecer de las armas necesarias para realizar 2 o 3 conflictos a la vez. En este caso, 2, Ucrania e Israel. Así que aquí la segunda prueba de de esta interrelación, de esta conexión entre los conflictos, lo presentamos una vez más con el mapa. No solamente el hecho de el pedido de ayuda para la realización de varios conflictos a la vez, sino la imposibilidad también de realizar estos conflictos a la vez y las peleas entre Ucrania e Israel por las mismas armas necesarias para la lucha contra Rusia, la lucha contra Gaza, pero indirectamente contra Irán, y presumiblemente de aquí a poco la lucha en Taiwán contra China, ¿sí? Bueno, vamos a redondear por hoy la transmisión del día de hoy, transmisión enfocada en lo militar y en lo geopolítico. Recuerden una vez más, por favor, que el día de mañana vamos a realizar una charla con el canal Historia de la Guerra y al día siguiente, el día jueves, vamos a realizar una charla con el señor Atilio Borón desde Buenos Aires, seguramente enfocada en política latinoamericana, política global, mucho de geopolítica. Para mí, uno de los mayores placeres intelectuales, las charlas con mi maestro Atilio, ex profesor mío en mis años mozos en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de ciencia política. Así que todo el mundo invitado a acompañarnos ese día. Dicho esto, por favor, recuerden ayudarnos y acompañarnos con el like, con el pulgar arriba y con el compartir, porque de esa manera nos ayudan a responder a bueno, la censura y la desmonetización de nuestro canal. Señores, señoras, demoledores, demoledoras, hasta el día de mañana. Como siempre, un placer que nos hayan acompañado. Hasta pronto. Chaucito.